Hoy en Revista Latente, guía de regreso a clases. Hablaremos con la doctora Guadalupe Laguna, quien nos explicará la guía para regresar seguros a las clases presenciales. No olvides suscribirte. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Ricardo Gutiérrez. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México. Y hoy es un día muy especial. Estamos llegando ya a nuestra emisión número 45. Muy bien, pues les decía, son las 18 horas con 9 minutos del día 31 de agosto de 2021 y vamos a arrancar con la información. Y hoy pues tenemos la presencia de una invitada especial. Antes de darle la más cordial bienvenida, ella es la doctora Guadalupe Laguna. Ya nos ha visitado en anteriores ocasiones. Hemos tenido la grata fortuna de tener entre nosotros a la doctora Laguna. Y bueno, pues antes quisiera hacer un preámbulo acerca de este tema que vamos a tocar en esta mesa con la doctora Guadalupe Laguna. La Organización Panamericana de la Salud participó el pasado 27 de agosto en un congreso organizado por instituciones académicas y la sociedad civil. Ellos se unieron para generar una mayor sensibilización y difusión en la comunidad y en actores clave para el fortalecimiento de programas y acciones sobre la prevención del suicidio, desafortunadamente en niños, niñas y adolescentes, con base en evidencia científica. Situaciones como la pandemia por la enfermedad llamada COVID-19 conlleva un aumento de riesgos para la salud mental, el incremento en las muertes por suicidio. Particularmente las niñas y los niños y adolescentes se han enfrentado al confinamiento, a las restricciones de la movilidad, la suspensión de clases y otros factores. Estos factores pues, pueden generar afectaciones graves, afectaciones en las etapas de desarrollo y salud mental por falta de convivencia comunitaria y por segregación social. En México en 2020 desafortunadamente hubo 1,100 suicidios de niños y niñas, una cifra que no se había registrado con anterioridad. La tasa de suicidios en niños y niñas y adolescentes también aumentó en 12% solamente entre el 2019 y el 2020, llegando también a su máximo histórico. Los suicidios de niñas y niños entre 10 y 14 años aumentaron en 37% para el caso de niños y 12% para el caso de niñas y mujeres adolescentes. Lo más delicado, el pensamiento suicida, es que se incrementó el pensamiento suicida en adolescentes y la conducta suicida también se incrementó en adolescentes del 3 al 6%. Por su parte, Luis Fernando Carrera Castro, él es representante en México del UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Él declaró que debido a la pandemia se cerraron las escuelas en todo el mundo, no solamente en México, fue en todo el mundo. Y todos los países han tenido que recorrer, según lo que dice esta persona del UNICEF, en un camino complejo para saber cómo volver a abrir las escuelas. Veamos un momento este video del señor representante de la UNICEF en México. Y en esta ocasión en particular, acompañarlos en este gran desafío, que es que los niños, niñas y adolescentes de México vuelvan a recibir clases presenciales. Este no es un desafío solo para México. Hay que decirlo que debido a la pandemia se cerraron las escuelas en todo el mundo. No es solamente México el que cerró escuelas, fue todo el mundo el que lo hizo. Y todos los países han tenido que recorrer el camino complejo de cómo volver a abrir las escuelas, ¿no? Para darles números concretos, tenemos ya 1,000 millones de niños que están volviendo a las clases en todo el mundo y eso nos tiene muy contentos. Tenemos 750 millones de niños que están a punto de volver a clases, ¿sí? Y tenemos lamentablemente todavía 150 millones de niños que nunca han vuelto a clases desde hace 18 meses, clases presenciales. Lamentablemente México contribuye a una buena parte de esos 150 millones, casi 37 millones de esos 150 son aportados por México. Y la decisión del gobierno de México, de ustedes como sociedad, de comprometerse a un retorno seguro a las escuelas es sin duda alguna un acontecimiento importantísimo para los niños, las niñas de México, pero muy importante para el mundo y quiero destacarlo. Quiero decir que este gesto que está haciendo el gobierno de México de promover el retorno a clases es un gesto de valor mundial.
En el mundo entero se está celebrando esta decisión. Por supuesto que todos queremos cuidar a los niños y tenganlo seguro que la labor de UNICEF es precisamente proteger los derechos humanos de los niños y las niñas y adolescentes del mundo y de México, por supuesto. Bueno, pues esto fue lo que declaró el representante de la UNICEF en México. Y por su parte, Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, detalló que 119.497 escuelas reabrieron este lunes pasado, el día de ayer. 970.617 docentes laboraron en la primera jornada y 11.426.026 alumnos regresaron a clases. La titular de la SEP informó que el lunes iniciaron clase 30 estados, con excepción de 2 estados, Baja California Sur y Sinaloa, que no se reincorporaron a las clases debido al huracán Nora. Muy bien, pues tenemos en el estudio, contamos ahora con la presencia de la doctora María Guadalupe Laguna Hernández, quien nos va a hablar acerca de la guía para un regreso seguro. Ella es egresada de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional con especialidad en Medicina Interna, colegiada y con recertificación vigente por el Colegio Mexicano de Medicina Interna. La doctora actualmente labora en el Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE, a donde les mandamos un cordial saludo a todos los compañeros de la doctora, donde también fue jefa de servicio médico. Tiene diplomados en educación, diplomado y maestría en dirección y administración de hospitales y salud pública, con aportaciones también en literatura médica, libros y revistas. Profesora de pregrado y posgrado, también es catedrática del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es para mí un gran honor volver a tener con nosotros a la doctora Guadalupe Laguna. Adelante, doctora, esta es su casa. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches para ti y para todo tu auditorio. Me da nuevamente mucho gusto estar aquí con todos ustedes, hablando sobre un tema de gran importancia y relevancia para nuestro país. Hace un par de días platicábamos acerca de la importancia de este regreso a clases y de hacerlo pues en las mejores condiciones posibles. Y básicamente se da esto porque hubo un grupo de profesores muy preocupados, pero también a la vez muy entusiasmados con la intención de prepararse más, de empaparse de todas estas medidas. Asimismo, bien de unificar criterios, porque ellos pues también tenían dudas, ¿no? Con respecto a cómo se llevan a cabo estas medidas de higiene y estos lineamientos para poder unificar criterios. Entonces, derivado de esto, pues surge esta plática que vamos a dar el día de hoy. Y bueno, ya para entrar aquí de lleno, tenemos que algo muy importante, pues es el lavado de manos frecuente con agua y con jabón, que debe de llevarse a cabo pues por 20 segundos y en 5 momentos. Anteriormente veíamos que este lavado de manos se llevaba a cabo en 40, 60 segundos inicialmente. Son las indicaciones que nos daba la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Había demasiados videos que nos informaban cómo debería de ser ese lavado, pero se veía como muy complejo para nosotros, que somos médicos también, pues esto era complejo, eran como 11 pasos. Entonces, actualmente se hablan de esos 5 momentos que ya se ha cortado de alguna forma y se ha hecho de una forma pues muy práctica. Y tenemos pues que el lavado de manos, esto pues debe de hacerse de la siguiente forma, en la cual nosotros nuestras manos ponemos pues suficiente agua, tomamos jabón y esos 5 momentos están incluidos en el número 1, pues frotar nuestras palmas con suficiente jabón, ¿no? El número 2 es el dorso de las manos mezclando aquí nuestros dedos de esta forma, ¿no? Y en tercer lugar tenemos los dedos. Los dedos también tienen que tener un lavado, ¿no? Dedo 1, 2, 3, 4. Y al último dejamos pues los pulgares. Ese es el momento número 3. El momento número 4 son nuestras puntas de los dedos, las uñas, ¿no? Lo hacemos aquí en la palma de nuestra mano de esta forma,
y lavamos pues las puntas de los dedos. Y el quinto momento son las muñecas. Y de esta forma yo puedo asegurar que están mis manos pues libres de COVID. Por ejemplo, yo les comento a mis estudiantes que los virus están forrados por una capa de grasa. Entonces, si yo quiero quitar, como por ejemplo quitamos la grasa del sartén sucio, necesitamos agua y jabón para poder quitar esa grasa. No nada más es agua, sino también se necesita jabón. Es lo mismo, para yo poder quitar esos virus, necesito hacer un lavado correcto de agua y jabón. Con respecto al uso de el gel antibacterial, este está indicado en caso de que no tengamos agua, ¿verdad? Porque a veces no todos contamos con este recurso natural. En algunas ocasiones, en ausencia de agua, bueno, tenemos que hacer uso del gel alcohol al 70%. En cuanto al kit, el kit de higiene COVID, bueno, pues anteriormente se solicitaba que algunos padres, digamos, dieran alguna cuota, pero pues actualmente esto ya no se utiliza y entonces tenemos que echar mano del autocuidado, de la autoprevención, y esto pues se lleva a cabo llevando cada quien y haciendo uso correcto de su kit de higiene COVID, el cual pues debe de incluir gel alcohol, un paquetito de Kleenex, su rollo de papel higiénico, las toallitas húmedas, los desinfectantes y el uso de cubrebocas extra. Eso es importante porque nuestro cubrebocas se nos puede perder, se puede caer al piso, si en lo que aprendemos a usarlo, no queremos que esté tirado en el piso o lo esté utilizando, vaya a caer en manos de nuestro compañero, ¿verdad? Y estarnos contaminando, pues también en algún momento también tenemos que llevar un cubrebocas extra por si se nos contaminó. En cuanto a los tipos de mascarilla recomendados hoy en día, bueno, tenemos que se pueden utilizar cubrebocas de triple capa o también podemos utilizar los cubrebocas N95 o también pudimos utilizar los cubrebocas de tela, ¿no? En caso de que optemos por esta opción de utilizar cubrebocas de tela, bueno, pues debe de ser con ya sea 2 tipos de tela o algunos hasta 3 tipos de tela. Entonces, se recomienda el uso de franela, por ejemplo, y de algodón para poder hacerlos o para poder elaborarlos. Los que no se recomiendan son los cubrebocas de válvula, ya que, por ejemplo, en caso de que hubiera algún paciente, algún niño en este caso, ¿no? Que estuviera pues con datos, digamos, de probable infección por COVID, entonces, o que alguien trajera virus, bueno, pues esas gotitas de saliva las está sacando a través de esa válvula de respiración. Por eso es que no se recomiendan hoy en día este uso de cubrebocas. El cubrebocas, por ejemplo, de triple capa, debo de colocarlo a través de los cordones, sin tener que estarlos tocando o manipulando mucho. Debe de hacerse con nuestras 2 manos, paso por aquí un cordón y paso por acá el otro, ¿no? A veces nos queda un poquito flojo en cuanto a aquí de las partes laterales o también tenemos que hacer aquí un sellado, aquí hermético en el dorso de la nariz. Entonces la opción que puedo hacer es darle una vuelta a mi cubrebocas, darle una vuelta para que, por ejemplo, vamos a hacerlo, al ponérmelo, le doy una vuelta aquí, así, de esta forma, para poder ponerme el cubrebocas. Ok, bueno, en cuanto a los cubrebocas que son de KN95, tenemos que este tipo de cubrebocas, pues también se debe hacer un sellado aquí hermético para que no entre pues ningún virus por las partes laterales. En los niños pequeños se da a veces el hecho de que el cubrebocas pues se puede caer al piso o si yo lo dejo en la mochila o lo dejo también en alguna bolsita de plástico. Entonces puede haber errores, como muchos de los cubrebocas pues son blancos, puede haber errores de que ese es mío, no, ese yo lo traje.
para estar evitando este tipo de cuestiones. Bueno, sobre todo en los niños pequeños se puede recomendar, por ejemplo, el guardado en un topper, que puede ser guardado con poniéndole su nombre, ¿no? A la tapita, por ejemplo, en donde tanto para el retiro como de ese cubrebocas, pues me pongo aquí enfrente el topper encima de mi cubrebocas y ya nada más me quito una orejita, me quito la otra orejita y el cubrebocas pues quedó aquí en el topper. Ya no lo toqué con mi mano, simplemente cae aquí en el topper y lo único que hago es taparlo con la tapita, ¿no? También, por ejemplo, ahí tenemos unos cuadritos de plástico que también pueden ser lavables y eso es para alumnos, digamos, como de primaria o de secundaria, pues puede funcionar muy bien. Los virus les gustan los ambientes pues secos, ¿no? Entonces, se recomienda también que ese cubrebocas pueda ser guardado más en una bolsa de papel que en una bolsa de plástico, ¿no? Como estas bolsas de cierre hermético de tipo Ziploc, son bolsas de plástico que guardan mucho la humedad y pues cuando nosotros estamos hablando soltamos muchas gotitas de saliva y esas gotitas de saliva pues están mojando nuestro cubrebocas y si lo estamos almacenando o por mucho tiempo en esas bolsas de plástico, pues al rato ya van a estar pues con muchas bacterias y también con desarrollo de hongos. ¿Cuánto tiempo deberíamos estar utilizando esos cubrebocas y cubrebocas y nariz? Porque debe de cubrir las dos cosas, la nariz y la boca. Bueno, si fuera un cubrebocas normal, común y corriente, los cubrebocas normales, pues esos no nos sirven, no nos funcionan, porque si, como estamos viendo aquí, pues solamente tienen una vida media útil de 10 minutos. En cambio, los cubrebocas que sí son benéficos es el de, por ejemplo, cubrebocas de tricapa, que tiene una vida media, digamos, de 6 horas de uso, ¿no? Y los N95, bueno, pueden ser 8 horas diarias su uso por 5 días, ¿no? O sea, por 40 horas útiles, de tal forma que pueden ser de gran beneficio para la comunidad. En cuanto a las cubrebocas de tela, bueno, estos son de uso diario, esos los tengo que estar lavando todos los días y un día utilizo uno, puedo utilizar otro día, y son cubrebocas que tenemos que estar lavando con agüita calientita y ponerlos a solear, ¿no? Se recomienda que sean 6 horas, que esté por lo menos asoleado, para que puedan estar libre de virus. Aquí lo importante es, uno, es no compartirlo. Dos, también tenemos que saber que mis manos deben de estar perfectamente limpias, con agua y con jabón previamente. Cada vez que yo me lo voy a poner y cada vez que yo lo voy a retirar, tiene que haber un lavado de manos correcto, ¿no? Con sus 5 momentos para que mis manos pues están limpias y yo no esté contaminando mi cubrebocas. Ahora, el cubrebocas también, hay algo que va a depender de su tiempo de uso, va a depender del número de virus que esté recibiendo, ¿no? Por ejemplo, si hay personas que si estuviera en una habitación o en un lugar hubiera 10 personas y por ejemplo, una no tuviera cubrebocas, por ejemplo, entonces estaría recibiendo 200 virus por minuto en 5 minutos. Para aquel que, puedo repetir, no tiene cubrebocas. Esa es la cantidad de virus que puede estar recibiendo. Para aquellos que usan un cubrebocas de tricapa, de 3 capas, entonces son cubrebocas que pueden estar recibiendo 20 virus por minuto en 50 minutos. Y para aquellos que utilicen un KN95, que me protege pues el 95%, pues puedo estar recibiendo 2 virus por minuto por 500 minutos, ¿no? de vida útil. Pero aquí lo más importante es el número de virus que yo estoy recibiendo, porque así pueda yo tener un cubrebocas KN95, por ejemplo, pero si yo estuve conviviendo con alguien que probablemente estaba sospechoso de COVID y esa persona pues tosió, estornudó, o sea que esa persona pues está enferma y en algún momento pues estornudó, ese cubrebocas
ya no lo puedo seguir utilizando. Por eso es que no es tanto el tipo de cubrebocas que tengo que utilizar de los tres que nos recomienda la Secretaría de Educación Pública, sino el tiempo de exposición al virus que ese cubrebocas también está recibiendo, ¿no? Y esto pues se ve en esta imagen, en donde vemos que la principal forma de infectarnos, hoy en día, antes pensábamos que era el tener un contacto directo con las personas, ¿no? Si las estamos tocando o un contacto indirecto, estamos tocando todo lo que hay a nuestro alrededor, o que podíamos contaminarnos si es que alguien tocó una cosa que yo voy a tocar en este momento. Bueno, entonces esto es lo que estábamos pensando y le apostábamos pues a la limpieza intensa, ¿no? Intensiva. Pero hoy en día estamos viendo, de acuerdo a todos los estudios que se han estado haciendo, que es un virus que se transmite por vía aérea, o sea, que tienen que entrar por nuestra nariz, que tienen que entrar por nuestra boca, si yo me estoy tocando la boca con los dedos, porque se transmite por gotitas y se transmite por aerosoles, ¿no? Cada vez que alguien tose, estornuda, exhala, vocaliza, ¿no? Esté cantando, de esta forma, o que estamos hablando, pues esto hace que estemos expulsando estas gotitas y estos aerosoles, y si no estamos bien protegidos, pues de esta forma, pues vamos a tener una exposición mucho mayor al virus. Entonces, el alcance, por ejemplo, aquí lo vemos de un estornudo, de alguien que nos estornude cerca, tiene un alcance impresionante, ¿no? Que puede ser de 8 o 10 metros de distancia. Entonces, aquí está la imagen, cómo quedaría nuestro cubrebocas cuando alguien estornudó, ¿no? Y todas esas gotitas que quedan en el ambiente, toda esa nebulosidad, esa nube que tenemos aquí enfrente, cuando alguien no lleva el cubrebocas puesto, ¿no? Entonces el alcance que tienen estos virus y estas gotitas que están aquí en el ambiente, ¿no? Así quedaría más o menos mi cubreboca. Y si yo no le doy un buen uso, entonces estaría yo, esté yo quitándomelo, poniéndomelo o poniéndomelo en forma incorrecta, entonces esto puede contribuir a que yo pues me vaya a infectar. Por eso es importante que cada vez que nos retiremos el cubrebocas, pues lo hagamos aquí por los cordones y lo guardemos. Y una vez que lo hayamos guardado, inmediatamente pues vamos a lavarnos. Si tienen que tocar otra cosa después, vamos a lavarnos nuevamente. Así como hicimos el procedimiento para ponérnoslo, aquí está la importancia de por qué también tenemos que lavarnos las manos con agua y con jabón después de quitárnoslo, porque nuestro cubrebocas puede estar de esta forma, ¿no? Si es que alguien llegó a estornudar por ahí cerca de donde estábamos nosotros. Ahora, en cuanto al uso correcto del cubrebocas, bueno, pues ya hemos visto diferentes modalidades de uso que a veces se le da. El término cubrebocas, pues dice que nada más hay que cubrir la boca. Hasta eso es un término que no incluye la nariz. Entonces, el correcto uso del cubrebocas debe ser cubrebocas y nariz, debe ser cubriendo precisamente esa nariz por completo, haciendo un sellado de mi nariz una vez que lo tengo puesto y el de mi boca, y que no queden aquí espacios otra vez. Si quedan espacios, puedo darle vuelta a los cordones, darle una vuelta y volver a colocármelo en mi oreja, ¿no? No debemos de usarlo en el cuello, ¿no? En forma de papada. No debo estarlo utilizando como en la cabeza, como si fuera una diadema, o que nada más me esté cubriendo la boca y quede descubierta la nariz. Esas son formas incorrectas. Me han preguntado por ahí algunos profesores, ¿caretas sí o caretas no? Bueno, yo les contesto
que yo vi la importancia de la careta hasta cuando yo estuve trabajando en el área COVID. Estuve año y medio viendo pacientes COVID, veía pacientes adultos principalmente, y entonces ahí vi la importancia que nos puede servir para entrenarnos, porque inconscientemente nos estamos tocando la cara, ¿no? Aunque queremos rascarnos, queremos movernos el cubreboca, y lo hacemos de una forma inconsciente. Por eso es importante que el hecho de que tengamos la careta nos puede servir como una forma para entrenarnos. Cuando yo quería tocarme la cara, entonces mi mano chocaba con la careta. Y de esta forma yo decía, ay, me acordaba y decía, ay, lo traigo puesto, ¿no? Qué bueno que lo traigo puesto, porque esto está evitando que yo esté tocando mi cubrebocas y está evitando que me esté contaminando mi cara. Entonces, de alguna forma sí me sirvió para tener un entrenamiento en el cuidado de mi cubrebocas, el uso de las mascarillas. Y sirvió realmente un par de semanas, quizás un par de meses, ¿no? Y después uno lo hace de forma ya automática, no es como cuando aprendemos, por ejemplo, a manejar, ya sabemos, ¿no? Lo actuamos de una forma en automático. De igual forma ya lo hacemos actualmente, en donde ya no estamos tocando nuestra cara, para nada nos tocamos la cara, pero la careta sí nos sirvió para entrenarnos. Pero algo sí importante es que tenemos que tener en cuenta es que no se puede sustituir el uso de un cubrebocas por el empleo de una careta o de lentes. Usar nada más una careta, bueno, eso también me pone en desventaja porque los virus pueden estar entrando por la parte de arriba, por la parte de abajo, ¿no? O por ejemplo, el hecho de que luego se utilizan algunos filtros que se ponen en los pupitres, ¿no? Algunas plásticos, digamos, pero pues eso también me parece que no protegen del todo, ¿no? Porque pues el virus me puede llegar por arriba, por un lado, por el otro. Entonces, tampoco no son utensilios que me previenen, sino es el uso correcto del cubrebocas. ¿Cada cuándo debo de cambiarlo? Bueno, pues como estoy hablando, estoy soltando gotitas de saliva, si está muy humedecido por la lluvia, porque pasé por eso es que no debe haber arcos sanitizantes, porque pueden estar mojando mi cubrebocas, ¿no? O si hice un mal uso de él y me lo estuve quitándomelo para poder hablar o poniéndomelo de lado, etcétera. Entonces, eso va haciendo que se vaya contaminando y ahí vemos. Si lo viéramos así microscópicamente, ahí aparecerían todas las bacterias y que hay ahí, ¿no? Si está roto, si está desgastado, si tenemos la seguridad de que estuvimos en contacto con alguien que tenía COVID en ese momento, pues hasta ahí se acabó la vida útil de mi cubrebocas. En cuanto a mantener la sana distancia, la CDC en Estados Unidos, el Centro de Control para la Prevención de Infecciones, nos dice que debe ser 6 pies de distancia. Un pie equivale a 30 centímetros. Entonces, realmente tendríamos que estar a 1.8 metros de distancia. En nuestro país se considera adecuado la distancia de 1.5 metros. Antes se consideraba que era 1 metro por niño y 2 metros por adulto, ¿no? Entonces, básicamente, con que tengamos arriba de 1.5 metros, pues eso, estaríamos manteniendo nuestra sana distancia. En cuanto a la ventilación adecuada, esto es algo que hoy en día está tomando demasiada fuerza porque tenemos que entender cómo se está llevando a cabo la transmisión de ese virus y entendemos que se da por aerosoles. Entonces, ya quedamos que no se da por contacto directo, ¿no? O contacto indirecto de estar tocando las cosas a mi alrededor, que alguien pudo haber tocado y que tenía COVID. Sino se da básicamente por vía aérea. Esto quiere decir que si la transmisión se da al exhalar, al hablar, ¿no? Si yo tengo cerca a alguien y no tenemos cubrebocas, yo estoy soltando gotitas de saliva, ¿no? Al hablar, al cantar, al estornudar, ¿no? Con un alcance de 8 a 10 metros, al toser, bueno, eso da una mayor transmisibilidad del virus, de tal forma que si, como ya lo vimos en unas imágenes previamente,
pues yo tendría aquí toda una nube, ¿no?, frente a mí, llena de virus volando y de aerosoles y de gotitas aquí en el ambiente. Por eso es que tenemos que ventilar, tiene que correr la ventilación, el aire, para poder diseminar la presencia del virus en esa habitación. Por eso hay que disminuir esto. Definitivamente es una barrera para disminuir el riesgo a la transmisibilidad, a la transmisión del COVID. Es importante abrir puertas y ventanas, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo, que usan aires acondicionados, ellos usan sistemas o filtros de alta eficiencia para poder, limpiar un poco el aire, ¿no?, que está un poco viciado. Y bueno, por aquí tenemos también lo que son los monitores de CO2 o monitores llamados de dióxido de carbono, los cuales son aparatos que hoy en día creo que van a empezar a tomar un poco de fuerza en algunos lugares que están cerrados, porque nos pueden medir. Si estuviéramos, por ejemplo, muchas personas, unas 10 personas ahí juntas en una sola habitación, en interiores, pues todos estamos respirando y ahí están, digamos que es toda esta respiración, es lo que miden esos aparatos, pues podemos medir el producto de lo que estamos respirando, de esa exhalación, y lo que medimos es el dióxido de carbono, el cual cuando este dióxido de carbono está elevado, nos quiere decir que pues ya tenemos que salir, ¿no?, que ese ambiente ya está muy viciado, ya hay muchos virus, digamos, muchos aerosoles, ¿no? Entonces, tenemos que abrir en ese momento, o sea, trabajar ambientes con ventilación, una mayor ventilación, o tendríamos que salir de la habitación. Por ejemplo, en exteriores se utilizan estos monitores de dióxido de carbono y no debe de haber más de 450 partes por millón, ¿no? En cuanto al uso de interiores, por ejemplo, en espacios cerrados, se recomienda que haya menos de 700 partes por millón de dióxido de carbono. Máximo 1000. Pero pues hay espacios donde estamos viendo ahí los monitores y vemos cómo andan en 1300, 1700, ¿no? Entonces, aquí se programan los aparatos, y aparte de que nos dan también la humedad y empieza a sonar ahí un sensor, una alarma que nos indica pues que ya está muy alto el dióxido de carbono, ¿no?, todo lo que estamos ahí exhalando, y entonces ese sería el momento de que tendríamos que salir, así que salir a algún espacio abierto, que también es todo un reto en las escuelas porque tenemos que eficientar el uso del patio, el uso de todos esos espacios, ¿no? Hay escuelas que no tienen un suficiente patio como para poder salir y eficientar esos espacios libres. Bueno, la Secretaría de Educación Pública nos da 9 intervenciones para el regreso a clases, ¿no?, en donde creo que hay cosas muy importantes que remarcar, y algunas ahí le di también algún plus para poder agregar esta información, en donde hay un comité participativo de salud escolar. Este comité participativo debe de quedar a cargo pues de todos, ¿no? En este caso, el director de la escuela, los padres de familia y los profesores. Todos tenemos que hacer equipo para lograr vencer al COVID. Entonces, este equipo participativo en salud, pues lo tienen que llevar a cabo este comité basado también pues en 3 filtros de corresponsabilidad que se tienen que llevar a cabo. Los padres son quienes tienen que hacer ese filtro en la casa, ¿no? Ver, monitorear cómo están sus hijos, si tienen algún síntoma, ¿no? En la entrada de la escuela, bueno, ahí lo van a llevar a cabo tanto los padres de familia como los docentes. También harán ese equipo, ese filtro en la entrada de la escuela, al estarles tomando pues su temperatura y estarles preguntando los síntomas relacionados a COVID. Y en el salón de clases ese filtro lo llevará a cabo pues el profesor. La asistencia escalonada es algo importante ahorita. Comentábamos que no puede haber ambientes. Ahorita regresar todos a clases sería
sería pues una mayor transmisibilidad para poder adquirir el COVID, y entonces se tiene que dar una asistencia escalonada para poder ver cuáles son nuestras dudas que tenemos, cómo podemos reforzar también estas partes, nuestras intervenciones como docentes, ¿no? O como con los padres de familia también, que están trabajando ahí en la escuela. Entonces, sí, si se diera, antes se mencionaba que con un solo niño que tuviera COVID positivo, pues se cerraba la escuela, pero yo les decía a los profesores con los cuales estaba yo comentando, que si, por ejemplo, yo que convivo con pacientes todos los días, los exploro, los reviso, entran familiares a ver a los pacientes, y pues yo tengo que convivir con todas esas personas, ¿no? Y actualmente pues yo los veo así, ellos me ven a mí como sospechosa y yo los veo también a ellos como sospechosos. Eso pues nos ayuda de alguna forma también a mantener esa cierta distancia. Pero actualmente pues si yo tuviera que aislarme por haber estado en contacto con alguien sospechoso, pues entonces la doctora estaría aislada todo el tiempo. Por eso es que esto ya no se lleva a cabo de que se cierren escuelas habiendo un caso, sino simplemente se tiene que hacer una detección temprana para poder hacer las intervenciones necesarias para poder enviar ese niño a descansar a casa y que para que pueda recibir pues atención médica, ¿no? La sanitización, también esas intervenciones debe ser una buena limpieza permanente en todas las áreas que se van a utilizar y una evaluación constante de cuáles son los riesgos a los que se están enfrentando. Eh, Se tiene que garantizar el acceso al agua y jabón, o en su caso, pues al gel alcohol. No todas las escuelas, desafortunadamente, sobre todo las públicas, tienen agua. Incluso, por ejemplo, yo les digo, hay consultorios médicos que tampoco tienen acceso a un lavabo, ¿no? Entonces, y estamos constantemente pues revisando pacientes, entonces también tenemos que echar mano de ese gel alcohol, ¿no? Nos adaptamos también nos adaptamos a lo que tenemos. El mexicano es mucho de eso, de estar haciendo cosas, inventando cosas para a veces suplir algunas limitantes que tenemos. En cuanto a la actividad, yo creo que es importante hacer una actividad de lavado de manos. Esa actividad de lavado de manos deberíamos de 5 momentos y de 20 segundos. Yo creo que hay que practicarla en casa, los padres de familia, y en este caso los maestros quizás hacer alguna actividad para llevar a los alumnos al baño y poder lavar las manos. Nosotros, por ejemplo, en hospitales constantemente estamos haciendo esa actividad de lavado de manos, nos califican, nos dicen si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, nos toman muestras luego de a ver cuántas bacterias tenemos ahí en las manos, ¿no? Es una actividad que constantemente nos están supervisando. El uso del cubrebocas, pues ya lo comentamos, que debe ser en todo espacio público y espacio cerrado. Es vital, es vital que se use un cubrebocas. De igual forma, tenemos que recibir probablemente una supervisión también, que puede ser en nuestra casa y también posteriormente también por los profesores, de cómo retirarnos, como lo hicimos ahorita, cómo retirarnos el cubrebocas para que esté lo mejor limpio posible, para poder hacer la toma de nuestros alimentos o para poder beber agua, ¿no? En cuanto a la sana distancia, tenemos que, pues debe haber entradas y salidas, evitando pues aglomeraciones, evitando tocarnos. Yo digo, no se toquen, andan uno juntando los puños, el codo, ¿no? Pues un saludo COVID, ¿no? Que yo les digo, es como cuando uno da la paz en la iglesia, donde nada más así, el saludo de la paz, ¿no? El saludo COVID, nada más, ¿no? Profesor, buenos días, ¿no? Profesora, buenos días, nada más. Los recreos también no pueden estar conviviendo todos juntos allá afuera porque hay una gran transmisibilidad. Entonces se tiene que hacer unos recreos escalonados.
tanto también para esas áreas de deportes, por ejemplo, o cuando uno va a tomar algunas otras actividades, todo debe hacerse en forma escalonada. La asistencia alternada a la escuela, pues debe hacerse por apellido. Un día irán lunes y miércoles y otros irán martes y jueves. Y los viernes, bueno, se dedicarán también, se verán, se calificarán trabajos, se harán otro tipo de actividades, ¿no? Ya hablamos lo de la distancia y tenemos también que maximizar el uso de esos espacios abiertos, cómo hacer eficiente el espacio, ¿no? A veces no todas las escuelas cuentan con patios grandes o, ¿no? Pues habrá que hacer de qué forma, organizar tiempos para poder acceder a esos espacios e intercalar el patio para las actividades al aire libre. Se debe de hacer un protocolo también para poder ir al baño, ¿no? Evitar los bebederos. Si hay en algunas escuelas todavía, pues yo creo que clausurarlos, porque si no, pues ahí estamos. Eso implica que tenemos que quitarnos el cubrebocas, implica que podemos dejar ahí nuestras gotitas de saliva. Suspender cualquier tipo de ceremonia. De momento, pues no debe haber reuniones, ¿no? Tenemos que mantener nuestra distancia y pues la detección temprana, que estén funcionando bien esos filtros, el filtro de la casa por padres de familia, el filtro de la escuela, el filtro del salón de clases por el docente. Preguntarnos, preguntar a la entrada, no podemos estar, si son demasiados los alumnos, ¿no? En primaria, en secundaria, pues no podemos hacer un listado de todos los síntomas a cada alumno, preguntando 15, 20 síntomas, ¿no? Pues básicamente los 3, digamos, principales, sobre todo en niños preescolares menores de 6 años, pues es la fiebre, has tenido fiebre, has tenido, ha habido dolor de cabeza, ¿no? Que es la llamada cefalea, o ha habido tos. Y en algunos han tenido, por ejemplo, disminución del olfato, del sentido del gusto, otros diarrea. Pero básicamente los 3 primeros que mencioné son los que tienen que estar preguntando en la entrada del colegio. Ese filtro también es importante, preguntarle al niño, ¿hay alguien enfermo en tu casa? Porque eso tampoco lo viene aquí anunciado en las intervenciones que nos da la Secretaría de Educación Pública. Eso es bien importante, porque si el niño dice, sí, ahorita mi mamá tiene COVID o mi abuelito tiene COVID, entonces de antemano damos por hecho que el niño puede tener COVID, porque a veces todos conviven en esa casa. Entonces ese sería un filtro, por ejemplo, donde el niño tendría que regresar a casa, ¿no? No podría quedarse. Entonces, esa es una pregunta muy importante. Hay que dar también apoyo socioemocional a todos los profesores docentes y también a los niños que van llegando a la escuela después de 18 meses sin clases. Bueno, y con toda la problemática que ha traído per se de esta pandemia, pues hay que dar suficiente apoyo para los maestros y docentes, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, hacer detección de ansiedad, de depresión, a ver si hacer una evaluación inicial, a ver si no han tenido violencia o maltrato en su casa, o son niños que han perdido familiares, ¿no? Al abuelito, al padre, a un padre, a los 2 padres, etcétera, y no sabemos cómo vienen. Tratar de hablar acerca del miedo. Yo, por ejemplo, también tuve que enfrentarme al miedo, y el miedo se supera, pues enfrentándolo, claro, enfrentándolo con todos los elementos, con toda la preparación, con todos los requerimientos necesarios para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, ese miedo yo les preguntaba a algunos profesores con los que estaba platicando, y les decía que yo, por ejemplo, veo a las gentes que están a mi alrededor como sospechosos, y ellos me ven a mí como sospechoso. Así tenemos que vernos, ¿no? Para poder mantener nuestra distancia entre una persona y otra persona, ¿no? Entonces, pero esto no nos tiene que generar tampoco
un terror, ¿no? Sino, no, si hacemos bien las cosas y hacemos las intervenciones adecuadas en su momento adecuado, pues estaremos teniendo mejores resultados. Hay que cuidar a nuestros profesores también. Son profesores que muchos de ellos tienen comorbilidad. Y no solamente los profesores, también los alumnos. Acordémonos que somos el país número 1 en obesidad infantil. Entonces, tenemos un grupo de riesgo, tanto para profesores y también para alumnos. Si en algún momento detectamos algo, de acuerdo al monitoreo que estamos haciendo, bueno, pues tendremos que enviarlos a recibir atención médica. Hay que mantener habilitado todo el equipo indispensable que vayamos a utilizar. Por ejemplo, si estamos en el área de laboratorio, estamos utilizando material deportivo, computadoras, bueno, tendremos que utilizar unas computadoras sí, otras no, unas sí, otras no, porque al terminar cada clase, pues tendremos que, el profesor va a tener que estar limpiando todo ese equipo que se haya utilizado para el siguiente grupo, ¿no? Entonces, si habilitamos todas las computadoras y si llega un grupo y toca todas las computadoras, pues el profesor tendrá que limpiar todas. Por eso hay que para mantener esa sana distancia, deben ser utilizadas unas sí y unas no. Ahora, en cuanto a los síntomas COVID, ya les platicaba que pues, los síntomas principales son fiebre, el dolor de cabeza, ¿no? Puede haber otros como la pérdida del olfato, del gusto, mucho cansancio, dolor de músculos, de huesos, dolor de garganta, en la congestión nasal, el moqueo, ¿no? Náuseas, vómitos, tos, para algunos es diarrea, ¿no? Y la dificultad respiratoria, o que también se llama sed de aire, es la disnea. Esta dificultad respiratoria se viene presentando ya después de 10 días, ¿no? Aproximadamente después del día 7, del día 10, en donde si las tienen alguna comorbilidad, entonces pueden evolucionar hacia un estado de inflamación. Pero bueno, digamos que el 80%, 80-85% del COVID que les da a los niños, por ejemplo, preescolares o de primaria y secundaria, pues es un COVID muy leve. En los hospitales, por ejemplo, que he hablado con los pediatras, por ejemplo, de mi hospital o de otros hospitales, ellos me comentan que pues realmente ven un niño con síntomas graves pues, cada 15 días, por ejemplo, que son niños que pueden tener hasta un 3% de ellos pueden tener síntomas graves, pero es algo muy raro. Lo importante es detectarlo en forma temprana, es eso, hacer la detección temprana, encontrar signos de alarma que no se presentan en etapas iniciales. Etapas iniciales son COVID leve y son síntomas leves que aparecen entre el día 5, en el día 7, ¿no? Y los datos de alarma pues se vienen presentando después del día 14, por ejemplo, ¿no? Ahora, en cuanto a los escenarios, también esto no lo marca la Secretaría de Salud. También hay profesores que me preguntan, bueno, y si hay alguien que esté, por ejemplo, con síntomas, que se vaya a casa, por ejemplo, o qué hacemos, ¿no? Esto aplica tanto para la escuela como para los diferentes trabajos, porque a veces basta con decir que tengo síntomas, el jefe le dice, vete a casa, aíslate, ¿no? Durante 14 días. Pero digo que sí necesitamos establecer diferentes escenarios, pues precisamente para no entrar en pánico, porque de eso se trata, y hacerlo de una forma, pues, más correcta. De esta forma tenemos que las manifestaciones se presentan entre el día 3 y 5 de haber estado yo en contacto con alguien que pudo haber tenido COVID o sospechoso de COVID. Entonces, pues hay dos pruebas rápidas que yo puedo hacerla, ¿no? La prueba que se hace, hay dos pruebas rápidas. Una es
una prueba de antígeno, donde yo voy a determinar la cantidad del virus, si tiene virus ese paciente, y la otra prueba rápida, esa no aplica. La otra prueba rápida es una prueba de anticuerpos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque se necesitan, pues, días más adelante, ¿no? Para poder estar determinando sus anticuerpos. Y solamente me dicen que alguien ya tuvo COVID. O sea, no me ayuda a establecer el diagnóstico. Entonces, la prueba que se está utilizando, que se utiliza cuando alguien no tiene síntomas, pero convivió con alguien sospechoso de COVID, bueno, si esa prueba de antígeno que se hace igual con un hisopado, hay que meterlo en la nariz hasta atrás, en la región nasofaringea, o sea, hasta atrás de la nariz, ya que se conecta con la faringe. Entonces ese hisopo se pone en un líquido, ¿no? Y en ese líquido le estamos dando vuelta, y de ahí impregnamos ese líquido que tiene el virus, y después esas gotitas, le ponemos 3 gotitas a unas tiras reactivas, y en esas tiras vamos a ver si efectivamente se va a pintar ahí, si uno puede tener el antígeno o no. Si el antígeno es negativo y yo no tengo síntomas, bueno, entonces continúo en clases o continúo laborando. Si yo no tengo síntomas, pero el antígeno, la prueba rápida de antígeno sale positiva, bueno, pues me tengo que ir a casa y descansar, aislarme durante 14 días y tener un manejo, pues, sintomático. Pero ¿qué pasa con los que sí traen síntomas? De igual forma, se aplica la prueba de antígeno, donde el resultado sale en 15 minutos. Esa prueba de antígeno, bueno, uno pudieran ir a donde están los kioscos, ¿no? Kioscos de la salud, o a su unidad de medicina familiar, para poder hacerse esa prueba rápida. Esto no se hace en el salón de clases, ¿no? O sea, los maestros son profesores, solamente se encargan de la detección. Los maestros no hacen detección de COVID, ellos no son médicos, solamente hacen filtros, ¿ja? Y detectan, igual junto con los padres de familia, van a hacer la detección de los probables casos. Entonces, si el paciente tiene síntomas, hace su prueba de antígenos, si sale positiva, se aísla 14 días. Nada más tiene que hablar a la escuela para decir que tiene una prueba de antígeno positiva. Si tiene síntomas, y la prueba de antígeno sale pues negativa, entonces, pero tiene síntomas, aunque la prueba sea negativa, entonces ahí hay que avanzar, hay que hacer otra prueba que se llama prueba de reacción en cadena de polimerasa, de transcripción reversa, donde de RNA mensajero, en donde es una prueba en la cual ya tiene un mayor costo, se tiene que ir hacia el paciente, primero tiene que ir al médico, y el médico es quien la tiene que indicar en algún laboratorio que pueda hacerla, donde le van a pedir igual la receta médica, y si esta prueba pues sale positiva, porque es una prueba 100% específica, pues de igual forma se tendrá que aislar ese paciente, o si sale negativa, pero tiene síntomas, y si la PCR es negativa, entonces nuevamente tiene que consultar al médico, porque quizás requiera otro tipo de pruebas, ¿no? A veces, por ejemplo, en el hospital, yo tenía pacientes con PCR negativa, pero tenían neumonía, tenían síntomas de neumonía, ¿no? Entonces yo tenía que hacerles una tomografía de tórax para entrar ya dentro de sus pulmones y poder ver si no había síntomas, si no había lesiones por COVID. Bueno, ¿el diagnóstico cómo se hace? Bueno, actualmente ya no se necesitan pruebas, está trayendo una prueba para poder regresar a clases, o no se necesitan pruebas para entrar para regresar a laborar, o no se deben de hacer este tipo de pruebas. El diagnóstico básicamente debe ser clínico, con los síntomas que ya comentamos anteriormente. Se debe de hacer pruebas rápidas, ¿no? Principalmente la de antígeno, la cual nos dice si las personas pues tuvieron, si tienen síntomas, o que ya han estado, o que ya están
pasando el cuadro clínico, pero son personas que pues tienen síntomas, ¿no? Que pueden ser con y sin síntomas. En caso de las pruebas de anticuerpos, estas están limitadas solamente para aquellas personas para detectar cuando el paciente ya va saliendo de la enfermedad. Me dice que ya tiene defensas, ya tiene anticuerpos, ya, ya su cuerpo ya está respondiendo ante la presencia de un cuerpo extraño, que en este caso es un virus, y entonces está llegando la policía, ¿no? Que son, ya llegó la policía, y esa policía pues son los anticuerpos. Pero no es una prueba que se utilice para hacer diagnóstico, ¿ah? E incluso a veces pues la gente se hacía pruebas de anticuerpos y pruebas rápidas de anticuerpos y salían positivos y no podían regresar a trabajar o no podían regresar a la escuela, ¿no? Pasaban meses, ¿no? Y seguía saliendo positivo. Y bueno, esto nos dice que ya tengo defensas, que mi sistema inmunológico está respondiendo, pero no me hace el diagnóstico de COVID, porque incluso pueden quedar positivos meses, años de por vida, y no son necesarias. Y bueno, la prueba de PCR que ya hablamos, que esta también puede aplicarse durante largo tiempo. Aquí vemos como anteriormente, como había un periodo asintomático sin síntomas, y los síntomas empezaban en el día 5, entre el día 5 y después en el día, bueno, inicialmente con otras variantes, el año pasado empezábamos los síntomas en el día 10 y luego se fue bajando al día 7, y actualmente con esta variante Delta tenemos que empiezan los síntomas entre el día 3 y 5 de haber estado en contacto con alguien que tiene COVID. Entonces, pero vuelvo a repetir, la mayoría de los síntomas, el 80%, pues son síntomas leves, siempre y cuando hagamos una detección bien temprana. En cuanto el paciente, si es un paciente que tiene comorbilidades, ¿no? Entonces, por aquello después del día 14, es un paciente que puede tener agravamiento de esos síntomas, que solamente un 3% de estos niños puede desarrollar casos graves, ¿no? Donde los pacientes pues llegan con choque. Pero bueno, afortunadamente es un grado, es un porcentaje menor. Aquí esas serían, digamos, las 9 intervenciones que nos da la Secretaría de Educación Pública, pero bueno, aquí yo les agregué otros lineamientos COVID, ¿no? Que son importantes. Por ejemplo, acondicionar un espacio físico, eso no lo dicen los lineamientos. O sea, yo detecto a alguien en la escuela, un niño que tiene probable sospecha de COVID durante las horas de clase, ¿y qué voy a hacer? Tengo que designar un espacio para llevar a ese niño, ¿no? O tengo que habilitar un baño también para que los niños que puedan ser sospechosos, digamos, de tener COVID, pues puedan estar ahí en lo que llegan sus padres de familia por él. Lo ideal sería que, pues, cuando el niño va entrando, tanto los maestros como los padres de familia en la escuela, ese comité de salud escolar haga ese filtro para si detectan a alguien que tiene fiebre, pues de una vez lo regresan lo regresan de una vez, estando ahí presentes sus padres de familia, ¿no? Pero bueno, en algunas ocasiones se puede dar la fiebre, digamos, ya estando el niño en clases, entonces ahí yo creo que ahí tienen que tener un espacio, ¿no? Para poder dejarlos. Esto es importante comentarlo porque a veces los padres en algunas ocasiones, pues pueden tener actitudes en las cuales piensan que se está cayendo en actos de discriminación o no están haciendo frente común con los profesores. Y esto es algo muy importante entenderlo. Hay que entender que, por ejemplo, hay niños que quieren llegar sin cubrebocas, ¿no? Porque espacios cerrados, espacios abiertos. Entonces, es importante entender que en una pandemia puede haber restricción de los derechos humanos, porque pues una pandemia es un estado de emergencia a nivel global y que en espacios públicos e instituciones públicas
pues siempre hay ciertos límites en virtud de que impera el interés colectivo siempre sobre el interés particular, ¿no? Pues es algo que tenemos que entenderlo perfectamente, que no se está ejerciendo ningún acto de discriminación, simplemente se trata de salvaguardar primero la salud, debe ser algo que debe de predominar, la salud colectiva, ¿no? Sobre los derechos humanos de las personas. Se debe de cuidar también el entorno, ¿no? Porque a veces estamos con muchos cuidados dentro de la casa, o muchos cuidados dentro de la escuela, ¿no? Toda la preparación que han tenido ahora los profesores. ¿Y qué pasa fuera de la escuela, no? A veces las acciones pues no son claras ni son muy convincentes, porque saliendo de la escuela, pues afuera están las mamás todas juntas y se van a tomar un café, ¿no? Todas en lo que se esperan al niño que salga de clases, o estar afuera del puesto de los chicharrones y el de la fruta, y alrededor todo el mundo quiere comprar y no existe una sana distancia, ¿no? Entonces, ¿cuál aislamiento social? Bueno, hay que evitar la automedicación. Eso es importante decirlo, muy importante, que hoy en día estos niños que van a regresar a clases preescolares, de primaria, de secundaria, uno, no hay que automedicarlos. Puede que tengan síntomas de gripe, que es como una gripe, no está indicado el tratamiento que como le dábamos a los adultos, ¿no? Que antivirales, esteroides, antibióticos, un montón de medicamentos no están indicados en los niños, precisamente porque comento que los síntomas son leves. O sea, el manejo es sintomático realmente, pero eso debe ser dado por el médico, no está dando tratamientos que los niños, los preescolares, los adolescentes no tienen que tener, porque podemos hasta complicar los cuadros. Estamos dándole a los niños antibióticos que no necesitan, estamos barriendo con sus defensas naturales, ¿no? Necesitamos defensas naturales, como nuestra piel, como el moco. El moco es importante porque si quiere entrar un virus, quiere entrar una bacteria, el moco lo envuelve, ¿no? Por ejemplo, la saliva, todas son barreras naturales que tenemos, la flora bacteriana de nuestro intestino. Y si le damos un antibiótico a un niño, entonces a un adolescente, estamos cambiando esa flora bacteriana que tiene. Entonces eso es muy importante porque eso puede condicionar que se establezcan otras bacterias que sí son dañinas para el organismo. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo finalmente el control contra el COVID? Bueno, pues usando una mascarilla, un cubrebocas que cubra nariz y boca, medidas de higiene, ¿no? Detección temprana, que es lo que vamos a estar haciendo, aislamiento en caso de que haya pues sospechosos, distanciamiento físico, ya sabemos cuál es la distancia que tenemos que mantener, rastreo de contactos. Oye, tu papá, en tu casa hay COVID, ¿no? Eso es un rastreo de contactos. Y la ventilación. Desafortunadamente aquí tenemos un problema también en donde ahorita el gobierno tiene que pues darle velocidad a esto, a la atención de la salud, ¿no? A veces que pienso que es importante en nuestro país, la salud o la educación. Ambas son derechos fundamentales, entonces para los niños, ¿no? Claro que la salud sí tiene un peso mayor, pero son derechos fundamentales, entonces la educación es un derecho muy importante. Tenemos ahorita pues 60,000 escuelas que están vandalizadas, que hay que retomar ese patrimonio educativo, ¿no? Ese patrimonio de nuestro país, ¿no? Ha habido escuelas donde no hay tuberías, ya no hay computadoras, ya no hay nada, se llevaron muchas cosas, entonces habrá que volver a habilitar esas escuelas. Tiene que abrirse, tienen que abrirse puertas y ventanas. Es importante la ventilación porque debe de correr el aire para evitar el COVID.
debe de correr el aire. Hay que, claro, todo mientras las condiciones climatológicas pues lo permitan, ¿verdad? En época de frío, pues también se viene otro reto importante donde habrá que ir quizás más abrigados para que podamos seguir abriendo, ¿no? Puertas y ventanas. La ventilación debe de darse en las casas, en los hospitales, en las escuelas, en el metro. Abrir ahí las ventanas en el metro, en el carro, ¿no? En el transporte escolar tenemos que abrir ahí ventanas. Bueno, me han preguntado acerca de la vacunación. Tenemos que decir cosas importantes con respecto a esto. Y bueno, aquí vamos a comentar que la vacunación, pues, no me evita que me dé COVID. Entonces les digo, no me evita que me dé COVID. Me evita que me den las formas graves. Por eso es que hoy en día hasta 10% de las personas que ya se vacunaron, pues todavía tienen COVID. O les ha llegado a dar COVID, aunque ya tengan 2 vacunas de Pfizer y principalmente esa gente que tiene también pues comorbilidad de diabetes, de hipertensión, de obesidad. Pero no me evita que me dé. Y quizás me dé, pero me da de una forma pues leve, una gripilla nada más. Pero la vacunación evita las formas graves y principalmente el riesgo de muerte. Ajá. Pero la vacunación no impide el riesgo de transmisión. Eso es algo que por eso no hemos logrado detener el COVID también en nuestro país. Porque por más que tratamos de vacunar, pues nunca alcanzamos al virus. El virus se sigue replicando y la gente el COVID busca gente que no tiene el cubrebocas puesto, busca gente que no mantiene la distancia, entonces pasa de uno al otro, brinca y entonces se está replicando y replicando y replicando. Y ahorita yo les comento, ahorita es la variante Delta, que es rápidamente transmisible comparada con el virus inicial, donde se infectaban 3 y ahora se infectan 8, ¿no? Entonces, esto habla de que tiene una mayor transmisibilidad. Por eso no hemos logrado frenarlo, porque vacunas y no alcanzamos esa meta, ¿no? Aparte que tiene que reforzar la cantidad de vacunas también ya desde, también no solamente de 12 a 18, sino ya incluso desde los 2 años se ha visto que también van a requerir esa vacunación. Entonces, es importante la vacunación, pero no nos evita el riesgo de transmisión. La forma de evitar ese riesgo de transmisión es uso de mascarilla en una forma adecuada. Si todos nos hubiéramos puesto el cubrebocas desde el inicio, entonces probablemente ahorita serían algunas otras condiciones. Esas sí son medidas de contención, ¿no? Medidas que nos ayudan a prevenir. El país que no produce sus vacunas, bueno, es un país que no las consigue con dinero en un estado de emergencia. Entonces no hay dinero que alcance para comprar tanta vacuna para toda la población. Entonces también tenemos que ver esa parte. Antes se hacían las vacunas, pero últimamente pues se dejaron de hacer. Hubo una inmunidad de rebaño por la cual optaron países, por ejemplo, como Inglaterra, en donde dijeron, quítense el cubrebocas para que ya todos se contagien. Pero pues el virus sigue mutando, desafortunadamente, como si hubieran, por ejemplo, 10 integrantes en una sola familia, ¿no? Y si ya le dio al integrante número 1, cuando llegue al integrante número 10, el integrante número 1 ya se le quitó, ya disminuyeron sus síntomas, y entonces el virus ya está cambiando. Entonces, está mutando constantemente. Ahorita tenemos una variante, pero pues puede ser que más adelante tengamos otra. Si no cortamos estas cadenas de transmisión, pues entonces estaremos hablando el próximo año de lo mismo. Pero si nos ponemos el cubrebocas y mantenemos todas estas medidas, entonces, pues esa será la forma de contener la transmisibilidad que tiene el COVID. Y bueno, hay que apostarle a la capacitación continua, desde luego, el hecho de que estén maestros, padres de familia informados, pues eso nos da más herramientas para poder vencer esta enfermedad
y de igual forma, pues invertir en salud. Estas recomendaciones Sí. que nos está haciendo, Sí. que evitar el contacto físico, el cómo cambiarse la mascarilla, este tema de la relación paulatina, no todos los alumnos en el patio, sino unos con otros, que se vayan intercalando, ¿verdad? Que tengan un espacio. Sin embargo, hemos visto, yo en lo particular aquí en la Ciudad de México, que ninguna de esas recomendaciones se siguen al pie de la letra, aún en espacios públicos. Entonces, hay una duda constante acerca de si esas recomendaciones, al no existir dentro de la sociedad, fueron las que provocaron pues la poca o mucha cantidad de niños infectados. Entonces, yo creo que más que estas recomendaciones, llevarlas hacia la escuela, pues tendríamos que llevarlas hacia toda la sociedad. ¿Cuál es su opinión? Sí, definitivamente ha habido información pues que ha creado confusión, ¿no?, en la población. Cubrebocas no, y luego cubrebocas sí, vuélvanselo a poner. En menores de 6 años no cubrebocas. Pero si estamos entendiendo cómo se transmite el virus, que es a través de gotas y a través de aerosoles, ¿no?, que están en el aire flotando, entonces el hecho de que no utilicemos ese cubrebocas, pues me está poniendo en riesgo. Ha habido, por ejemplo, países, por ejemplo, Inglaterra, ¿no?, que quiso hacer una inmunidad, por ejemplo, por rebaño, donde hubo complicaciones, pues también resultados catastróficos, ¿no?, intentando quitarles a todos el cubrebocas. Entonces, si entendemos bien cuál es la importancia, cómo se transmite primero que nada el virus, y hemos aprendido que este cubrebocas es una manera de disminuir la transmisibilidad, poner un muro, un freno a la propagación, pues tenemos que hacerlo. Hablábamos hace ratito de la cantidad de virus, que no es lo mismo, hay personas que no usan, por ejemplo, el cubrebocas y estar frente a alguien que puede tener, puede estar expulsando virus, pues yo estoy recibiendo muchísimos virus por minuto. Esta gran exposición de virus es lo que me puede llevar a desencadenar también un COVID grave, ¿no? Reacciones inflamatorias muy severas por la gran cantidad de virus. Se han hecho, por ejemplo, estudios patológicos para poder ver, bueno, qué es lo que le da esta mayor gravedad al COVID, y se está viendo, bueno, de alguna forma que tiene un peso muy importante, que esos pacientes que han tenido problemas respiratorios es porque se les ha encontrado una gran cantidad de virus en los pulmones, ¿no? Por eso es que hay que apostarle al uso correcto, adecuado del cubrebocas. Muy bien, pero, perdón que insista, doctora, no vemos eso no lo vemos en la actualidad. Vemos, por ejemplo, antes de subir al avión, pues se forman en una sana distancia, se suben Sí. al avión, están todos apelotados, cuando van a consumir sus alimentos se quitan el cubrebocas, pues eso implicaría un contagio realmente muy severo. Vemos también en la calle cantidad ya de basura provocada por la gente que tira sus mascarillas a la vía pública. El uso del cubrebocas no es así como usted nos los ha señalado. Fíjese, esta técnica de ponerse el topper para después quitárselo y no tener contacto con el aire, pues sería algo muy, muy conveniente de haberlo sabido hace año y medio, ¿no? La verdad es que no vemos esa cultura. ¿Qué pasó entonces? No, mi pregunta es muy clara, doctora. Pues sí, ¿No pues tendríamos ya un precisamente, montón de contagios así, pero excesivos? no, sí, excesivos, definitivamente, que creo que ya hubiéramos detenido, ¿no?, el COVID. Si realmente todos nos hubiéramos puesto el cubrebocas desde el principio, estaríamos limitando con barreras, estaríamos limitando esta transmisibilidad que necesita el virus,
porque el virus necesita personas que no están vacunadas, necesita personas que no se ponen el cubrebocas, ¿no? Para para poder seguirse replicando y seguir mutando y seguir existiendo, ¿no? Okay. Entonces les digo, ¿cuánto tiempo vamos a tardar? Me han preguntado, ¿cuánto va a durar esta pandemia? Les digo, pues, quién sabe. Eso va a depender de todas las intervenciones que hagamos, todo ese fomento y promoción a la salud que nos hace falta en nuestro país. Es muy importante para poder detenerlo. Si esta información hubiera sido clara también, como dice, desde un principio, pues yo creo que ahorita también estaríamos unificando esos criterios. De ahí la importancia que surgió precisamente lo que comentábamos de hacer este tipo de pláticas encaminadas pues a los padres de familia, a los maestros que yo los veía con cara de miedo, de terror, de alguna forma que no sé cómo se transmite, no sé qué hacer, esto sí, esto no, mucha desinformación. Los médicos constantemente nos están dando cursos de capacitación y estamos, como lo mencioné hace un momento, lo que es el lavado de manos. Pero, por ejemplo, los padres de familia no reciben esta información, los maestros pues tampoco, no son actividades, me parece que claras, y falta mucha promoción a la salud para poder eficientar estas intervenciones. Y así como tú lo mencionas, lo vemos todos los días, estamos en el aeropuerto, nos separan, uno allá, otro acá, mantenemos distancia, pero al momento de subir al avión, nos sentamos uno hombro con hombro, ¿no? Uno pegado con el otro. Entonces ahí, pues, ¿cuál sana distancia? Sí, de acuerdo. Y también hay un tema ahorita que toca la preocupación de los maestros, que es una preocupación muy legítima. El miedo que les puede causar, pues, enfrentarse aunque sean niños, pues son 11 o 10 personas con donde se puede tener un posible contagio si no se llevan las medidas de forma adecuada. Y por otro lado vemos también a otros servidores, no digamos ya de la salud, que usted pues son catalogados como héroes, ¿no? Porque arriesgan su vida con tal de salvar la de otros. Pero pues también tenemos a mucha gente del servicio público que se ha enfrentado precisamente a eso. Entonces, aquí yo creo que tiene mucho que ver el tema de la vocación. Usted en sus pláticas que ha dado en relación a este tema, ha encontrado este tema seguramente de la vocación. Platíquenos un poquito cuál es la experiencia de los profesores, qué le han dicho acerca de esto. Definitivamente los profesores están haciendo muchas cosas, se han documentado, están recibiendo ahorita pues información por parte del gobierno federal sobre las guías para poder entender lo que es el nuevo regreso a clases, pero aún así me parece que el fomento a la salud, aún así pues todavía no está claro, ¿no? A veces el miedo también se nos quita cuando ya estamos ya actuando, ¿no? No hay forma, yo lo he pensado siempre, de quitarnos el miedo más que enfrentarnos a él. Porque así podemos estar encerrados, no sabemos cuánto va a durar esta pandemia, puede durar pues varios años, y yo les digo, ahorita estamos viendo la variante Delta, pero dentro de un par de meses podemos estar ahorita con la variante Lambda, que ya está llegando a nuestro país, y luego puede ser la Sigma, y luego le podemos dar toda la vuelta al abecedario griego y estar viendo la Sigma 2 y la beta 1, ¿no? Y nuevamente podríamos seguir igual, con las mismas condiciones, si no estamos actuando de alguna forma, en una forma correcta. Entonces los profesores se han estado ahorita pues documentando, y esto pues la verdad es admirable también. Sí, claro. Y también pues atraviesa otro tema necesariamente que debemos tocar aquí cada vez que se toca el tema de la pandemia, que es el asunto de las vacunas. Hemos visto también que se han documentado casos acerca de que pues a las personas, a algunas les cae bien la vacuna, a otras no muy bien. Sin embargo, ha habido en su mayoría de la población pues una gran responsabilidad por vacunarse, y entonces lo que estamos viendo, según lo reportan medios de comunicación o las mismas autoridades de salud, es que hay infecciones por gente que no se quiere vacunar. Entonces también, ¿usted qué opina acerca de que pues una de las principales medidas de control de esta enfermedad pues es vacunarse?
Sí, definitivamente la vacunación no nos evita que no nos den COVID, ¿no? Lo que nos evita es precisamente las formas graves, el riesgo de morir, el riesgo de muerte, pero no el riesgo de transmisión. Entonces, es importante por eso vacunarnos para evitar esas formas graves, principalmente cuando tenemos pacientes que tienen comorbilidad. De igual forma, por ejemplo, en los niños el COVID tiene una forma muy aguda, ¿no? Que es como una gripe, que puede ser nada más tos, fiebre, dolor de cabeza, digamos que son los principales síntomas. Y esto pues no debe de durar más de una semana, pero los pacientes que se están tardando que ya llegan después de 1 o 2 semanas y que no se les quitó esa gripe o han continuado con diarrea, por ejemplo, son pacientes que ya llegan en un estado pues más avanzado de choque. Entonces, por lo regular, en los niños, el 80% pues es una fase aguda y, y solamente es el 20% el que evoluciona a una forma grave. En cuanto a la vacunación, eh, tenemos que hacer contención con todas las demás medidas que se han hecho. La vacunación es importante, pero no es lo único también, ¿eh? Por ejemplo, he visto que ha habido hasta golpes para recibir una vacuna, ha habido marchas. Y bueno, hay, por ejemplo, pacientes, por ejemplo, el día de hoy salió ahí en la revista de alergia, que hay pacientes, por ejemplo, en donde el 20% de algunos pacientes no llegan a desarrollar anticuerpos. Aquellos pacientes que ya les dio COVID, por ejemplo, y no lo desarrollan. O hay pacientes que son vacunados y tampoco llegan a desarrollar anticuerpos, ¿no? Contra el COVID, que son una medida de cómo está pues ya nuestro sistema inmune, si ya está actuando, y al parecer pues la vacunación también, aunque definitivamente nos evita las formas graves, también hay pacientes que no llegan a desarrollar ese 100% de seguridad del estar vacunado. El hecho de que tengamos niños y adultos con comorbilidad de diabetes, de hipertensión y principalmente siendo el país número 1 pues en obesidad, esto va a crear pues también que tengamos pues también mayor riesgo de tener complicaciones, ¿no? Entonces pues hay que hacer contención, no solamente es también la vacunación, es una medida muy importante. Y también otra cosa importante es que el país que no produce sus propias vacunas, pues no las consigue con dinero, ¿no? En un caso de emergencia. Por eso es que tenemos que también apostarle por producir nuestras propias vacunas para poder hacer de alguna forma pues una mejor profilaxis. Hay pacientes en donde, por ejemplo, ahorita que es la variante Delta, es una variante pues muy contagiosa, en donde vamos a suponer que fueran 10 personas que están en una sola habitación, en donde ya le dio a la primera, ¿no? Y luego va pasando al segundo, al tercero, ya cuando llega al 10 de esos integrantes de esa familia, bueno, pues ya tiene el integrante número 1 ya tiene pues menos síntomas, y entonces pues va mutando, va cambiando, claro. Y entonces esas variantes pues van cambiando y pues también se van a necesitar nuevas, también más adelante pues nuevas vacunas y nuevos refuerzos. Entonces no lo es todo la vacunación, es algo muy importante porque sí prevenimos las formas graves, pero son varias cosas que tenemos que controlar si realmente queremos disminuir esta pandemia, ¿no? Es el uso de la mascarilla, porque ya sabemos cómo se transmite, establecer pues, las medidas de higiene, hacer una detección temprana de los síntomas, ¿no? Tanto los padres de familia en su casa, los profesores en la escuela, en el salón de clases, ¿no? Involucrarlos, tener un verdadero aislamiento en caso de pues, tener sospecha de mantener un distanciamiento físico, hacer un rastro de contactos, y principalmente pues la ventilación, ¿no? De casas, hospitales, escuelas, o cuando estamos en el metro, en el transporte escolar. Y sobre todo, no sé qué opine, sobre todo guardar la calma. La histeria pues provoca también
pues que la gente cometamos ciertos errores por el miedo, el temor, y cabe recordar que los docentes pues también tienen una responsabilidad en su salón de clases, pues de hecho pues ellos son el capitán del barco, ¿no? Entonces ellos tendrían que guardar también pues una conducta mucho más ecuánime para poder ayudar a los niños a entender este tipo de sistemas. Quiero retomar esa parte que tú dijiste de los maestros, ¿no? Que tienen también apoyo, que deben de tener apoyo igual tanto a profesores como, por ejemplo, el alumnado, un apoyo socioemocional importante, porque pues sí llegan con mucha ansiedad, tanto los alumnos como los docentes. Entonces es importante mantener la calma. A mí me decían, bueno, ¿quién tiene que ir a quién le vamos a hacer pruebas? No sabemos qué tipo de pruebas se tienen que hacer, porque tenemos, por ejemplo, profesores que nos dicen, conviví con alguien que tiene síntomas y entonces entramos en pánico y ahí no sabemos qué hacer, si mandarlos a descansar o les hacemos alguna prueba, no sabemos qué hacer. Entonces esas son cosas muy importantes. Por ejemplo, los niños vienen con mucha ansiedad, con depresión también. Ha habido violencia o maltrato en sus familias, ha habido pérdidas de familiares, los padres de familia, los abuelos, los hermanos, vienen con miedo. Aprender que también tenemos algo que es importante saber, que yo les digo, pues yo veo o me manejo como que todos son sospechosos, ¿no? Porque si yo vivo con ese miedo, quizás los demás son sospechosos para mí, pero yo también soy sospechoso para los demás. Si yo tuviera que, por ejemplo, en el hospital convivo con pacientes y entran los familiares a ver a los pacientes, y entonces si yo viera que todos son sospechosos y me tuviera que aislar, pues tendría que hacerlo diario, la doctora estaría aislada, ¿no? Entonces yo creo que hay que retomar esos espacios. La verdad es que nuestros espacios también tenemos como ya lo mencionaste tú anteriormente, tenemos un importante rezago, que hay ahorita en salud y en educación también. Entonces, definitivamente, pues tenemos que retomar esos espacios públicos que pues también ya han sido pues vandalizados, ¿no? Por ejemplo, está llegando ahorita, tenemos que hay como 60,000 escuelas que pues no están en las condiciones tampoco óptimas como para poder establecer un regreso a clases. Pero bueno, la verdad es que tanto los maestros, los profesores, todos están poniendo su granito, su intervención para poder aportar y ver cómo vamos a hacerle para resolver todo ese rezago que hay. Hay rezago en educación. Los niños vienen con problemas de lenguaje, ¿no? Que para poder hablar, pues se necesita también la audición y algunos pues son visuales, necesitan estar viendo que el otro está hablando para ver cómo mueven sus labios para poder hablar. Entonces, o por ejemplo, esto que mencionábamos en cuanto a algunos lineamientos, por ejemplo, en la pandemia, que algunos quieren llegar con cubrebocas y otros dicen, no, yo sin cubrebocas. Entonces tenemos que entender algo muy importante, que en una pandemia puede haber restricción de los derechos humanos, porque es un estado de emergencia que hay a nivel global y que en espacios públicos y en instituciones públicas pues hay ciertos límites, ¿no? En virtud de que impera pues el interés colectivo sobre el interés particular. Eso es algo muy importante porque también cuando algún niño, por ejemplo, llegue con fiebre, por ejemplo, pues lo ideal es regresarlo desde el primer filtro, ahí el segundo filtro en este caso, regresarlo y ya que no entre al salón de clases. Pero también se van a dar casos en los cuales pues también puede haber algún niño y tendrá que haber los espacios suficientes para que puedan acondicionar ese espacio, un baño para que los niños puedan estar ahí
que tengan alguna sospecha de que tengan síntomas, por ejemplo, de una enfermedad respiratoria, y se pueden ir, por ejemplo, en lo que llegan sus familiares o sus padres para poder llevarlo a casa, ¿no? Los maestros no son médicos, no son médicos, ellos no detectan ni hacen diagnóstico de COVID. Los maestros simplemente son un filtro al igual que se va a llevar a cabo también por los padres de familia de ese comité de salud que tiene que estar presente también ahí. Así que todo el mundo tiene que estar participando para poder controlar y cuidar ese entorno dentro y fuera de la escuela, ¿no? Entonces, si entendiéramos todos que en el respeto al derecho ajeno es la paz, sí. Entonces entenderíamos que el hecho de que todos estemos usando un cubrebocas en un espacio público, eso lo tendríamos que hacer, eso hace pues la gran diferencia, ¿no? Sí, es un acto total de civilidad. Si me permite, doctora, vamos a leer algunos comentarios porque vienen algunas preguntas que también me parecen muy oportunas, muy interesantes. Si gusta, le doy salida a los comentarios de nuestra audiencia. Jorge Omar Hernández Ramírez dice: saludos a la doctora Laguna de parte de su familia desde León, Guanajuato. No sabía que tenía familia en León, Guanajuato. Es un lugar muy hermoso, doctora. M. Serafín C. nos saluda. Rosa Laura Salburán Luna, muy interesante y de gran ayuda esta guía, saludos. Natsin Camayo manda saludos a la doctora Laguna. Mirla Jarero, es un placer verla y escuchar sus consejos. La verdad es que para nosotros también es un placer tenerla nuevamente aquí en Revista Latente. Lupita Cabrera dice: deje de poner la pantalla en grande porque no se escucha. Lupita, nos hubieras dicho desde hace rato. Sí, la verdad es que ofrecemos una disculpa, Lupita. No creas que nos pasa seguido, ¿eh? No por eso vayas a tener mala opinión de nosotros. Ana Paola Molina, muy interesante y manda saludos. Martín Saucedo dice: ¿cómo se debe manejar el entorno de la escuela, las tienditas, por ejemplo? Si quiere le damos salida a esa pregunta, doctora. Sí. Las tienditas, ¿qué pasa con las, las cooperativas? Uno maneja, por ejemplo, el entorno dentro de la escuela, pero el entorno fuera de la escuela también es muy importante, porque si afuera de la escuela existe también una gran aglomeración y, por ejemplo, cuando los papás, las mamás vayan a dejar a los hijos a la escuela y de ahí se van todas las mamás a tomar un café a la esquina, bueno, entonces ya como que ya nos están manteniendo esta cierta distancia, ¿no? O este aislamiento social. O si, por ejemplo, afuera están los niños reunidos todos para poder comprar las palomitas, los chicharrones, sí. La fruta, entonces eso crea de alguna forma pues aglomeraciones. Claro. Y eso pues es algo que no tendríamos que hacer. Que hay que evitar, claro, evitar aglomeraciones. Hay que evitar. Saludos, doctora Laguna, dice Betty ML, que está muy interesante su plática. Roberto Rosas, que es quien es, a lo mejor usted no lo sabe, doctora, pero él es miembro de honor de Revista Latente. Pues dice Roberto Rosas: necesita personas que no creen que exista, criticando un poquito este tema cultural de personas que no creen que existe el virus y provocan pues serios trastornos también de salud. Betty ML dice: gracias por la información. Martín Saucedo dice algo muy importante: la alimentación de los niños, que ya vimos un poquito ahí que se lleva a cabo conforme las tienditas, ¿verdad? Darío Acosta: doctora Lupita, saludos, y creo que la mayoría desconoce la palabra tolerancia. Tolerancia y respeto, así como usted parafraseó al grande Benito Pablo Juárez García, ¿verdad? Tolerancia y respeto. Edith Contreras dice: muy buena la información, pero ¿qué creen? Apenas ayer nos dieron los termómetros para el primer filtro de preescolar en Gustavo A. Madero. No, pues hay que exigirle, Edith Contreras. Me parece que Edith es profesora, ¿verdad? Ella habla así por parte de los docentes. Hay que exigir, yo creo que sí. Hay que exigir todo el equipo para que ustedes puedan hacer su labor. Así como dice la doctora, pues los maestros no son médicos, ellos tienen que estar concentrados en el tema, sí, primeramente en el tema físico y el tema de educación, que esa es la razón de ser. Martín Saucedo dice también: una pandemia como estado de emergencia. ¿Cómo se debe abordar una pandemia como estado de emergencia? Si gusta contestar, doctora.
Sí, claro. Es, como lo comentábamos, que en un estado de emergencia global, los espacios públicos e instituciones públicas debe de haber ciertos límites. Por ejemplo, México ha sido un país pues, que tiene ciertas libertades, digamos, se ha dado ciertas libertades para poder manejar esta pandemia, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros países, pues hubo cierre de fronteras, como en España, ¿no? Hasta cárcel o restricciones que no podían salir de su calle, ¿no? Los que vivían cerca, tienen que estar cerca de su domicilio, ¿no? Por Sí. ejemplo. O actualmente, pues se piden, por ejemplo, pases sanitarios, pues también para poder salir, o hay países que han utilizado, por ejemplo, pruebas para poder hacérselas, para, en todo caso, si es que tienen que viajar o están considerados como, pues porque te digo que todo el mundo pues somos sospechosos, así nos tenemos que ver, como que ellos sospechan de mí, yo sospecho de ellos, y así nos tenemos que manejar para poder mantener nuestra distancia, ¿no? Entonces, básicamente se maneja así en los casos de emergencia. Muy bien, pues la verdad es que hoy hemos aprendido mucho de sus consejos, doctora Laguna. Yo en lo particular, pues hacer énfasis en el tema de tolerancia, en el tema de respeto. Habrá que respetarnos, habrá que también respetar nuestras diferentes ideologías en relación con eso. Algo que me ha llamado la atención también es que este tema de que no sea obligatorio el llevar a los hijos a la escuela, el tema de que pues nos traten ya por fin como adultos y que nosotros podamos decidir sin necesidad que haya un ente que nos esté regulando y diciendo qué hacer, pues en realidad pues nosotros tendríamos que fomentar más el uso de un raciocinio más global y definitivamente este tema para lograrlo pues atraviesa por el respeto, atraviesa por la tolerancia también y pues me queda claro que guardar la sana distancia, el saludarse, así como usted lo mencionó, evitando el contacto físico, pues es parte de una cultura y como usted bien sabe, el adecuarnos a una cultura pues es mucho más, es de las cosas más complicadas. Entonces tendremos que ir quitando resistencias. Pues muy bien, doctora, pues le agradezco muchísimo. Si tiene algo que abonar, algo que agregar. También, por ejemplo, algo que había incluido también como un plus que no viene en esos lineamientos y en la cual también los profesores pues tienen dudas, ¿no? De cómo manejar los diferentes escenarios. Eso es algo, creo que es algo importante que hay que decir rápidamente. Sí. ¿En qué momento hacerse esas pruebas, ¿no? Por ejemplo, para los docentes, ¿no? Si algún maestro llega a presentar síntomas, o sea, es muy importante cuidar aquí a los profesores. Son profesores que ya están vacunados, pero pues que también tienen comorbilidad. Y esa comorbilidad y ese seguimiento médico pues, se tiene que dar en su unidad de medicina familiar. Pero me preguntaban, yo había incluido los diferentes escenarios con y sin síntomas. Por ejemplo, las pruebas que tenemos que hacernos en caso de que no haya síntomas, hay que hacernos primero pruebas rápidas. ¿Cuándo? Entre el día 3 y 5 de pues, haber estado en contacto con alguien que yo sospecho que pudiera haber tenido síntomas o que tenía COVID. Entonces, si yo me quiero hacer una prueba rápida, hay dos tipos de prueba rápida. Una que es de antígeno, donde están, lo que yo voy a valorar, pues son las partículas la presencia del virus. Entonces, yo me hago este tipo de pruebas y están las pruebas de anticuerpo, pero esas no sirven para hacer diagnóstico, solamente me ayudan para establecer que ya hay defensa, ya formé anticuerpos, ya la policía en mi organismo ya está actuando de alguna forma para poder contrarrestar ese virus que entró. Entonces, en caso de que sean sin síntomas, pues se deben de hacer pruebas de antígeno. Si el antígeno es negativo, entonces, pues esa persona continúa laborando, continúa con sus clases. En caso de que no tenga síntomas, pero el antígeno salga positivo, bueno, pues esa persona se tendrá que aislar durante 14 días. Claro. En caso son sin síntomas y con síntomas, bueno, en caso de que la prueba rápida salga de antígeno, salga positiva, bueno, pues se tendrá que aislar 14 días
y en caso de que esa persona que tenga síntomas, el antígeno salga negativo, bueno, pues se tendrá que hacer una prueba que se llama prueba de PCR, que esta prueba es 100% específica, ¿no? Okay. En donde si sale positiva es que se tiene la enfermedad. Y si sale negativa, bueno, ahí es otro entorno otro escenario donde ya tendría que acudir con mi médico para poder, hay otras formas de hacer detección también ahí, por ejemplo, una tomografía, pero debe ser indicada por el médico. Claro. Esta prueba PCR, nada más era eso. Esta prueba PCR es la que meten un cotonete así Claro. hasta la nariz, así hasta al cerebro. Así es, sí, se debe de tomar en la nasofaringe, ¿no? O sea, en la parte posterior de la nariz, ya llegando atrás de la nariz, ¿no? En la faringe. Entonces sí se hace con hisopado, con un hisopo largo, se tiene que dar ahí vueltas para poder impregnar ahí de la mayor cantidad de virus posibles. Qué difícil, pero bueno, si me permite, doctora Laguna, voy a abusar, porque estoy leyendo aquí de parte de Edith Contreras una pregunta que me llamó mucho la atención. Es en relación, dice Edith Contreras, que si puede ser una propuesta usar el medidor de, yo creo que son moléculas, debe ser moléculas de dióxido de carbono en las aulas en preescolar. Y me llama la atención porque a Edith Contreras le acaban de entregar termómetros y ahora ya quiere usar medidor de moléculas de dióxido de carbono. ¿Qué es eso, doctora? ¿Por qué Edith nos pregunta acerca de eso? Pues quedamos que la propagación se da principalmente en lugares que están cerrados. Por eso es que nos han sacado, por ejemplo, el gobierno restringió de alguna forma los comercios que se daban en forma cerrada para abrir los espacios hacia los exteriores, precisamente por la acumulación de gotas y la acumulación de aerosoles. Entonces, cuando estamos en espacios cerrados, no sé, estamos conviviendo en un salón de clases 50 niños, por ejemplo, con maestros. Si estuviéramos conviviendo de esa forma, la verdad, la transmisibilidad sería fatal. Sería fatal porque, como lo comentaba anteriormente, pues estaríamos cada quien manejando su propia nube, ¿no? Okay. Nuestra nube que está llena de virus, y entonces, esta coexistencia con el virus en espacios cerrados, pues esto aumenta el riesgo de transmisibilidad. Entonces, este monitor de dióxido de carbono, monitor de CO2, pues actualmente se está empezando a utilizar aquí, sí tiene sus ventajas, digamos, el hecho de estar midiendo la cantidad de dióxido de carbono, que es lo que exhalamos. Esto, pues podemos medir el producto de nuestra respiración y de esta forma, pues podemos darnos cuenta si este ambiente ya está muy viciado, ¿no? Porque somos demasiados. Entonces, si los niveles de dióxido de carbono, por ejemplo, hay rangos en espacios exteriores, debe ser que no debe pasar de más de 450 partes por millón. Por ejemplo, en espacios interiores, debe ser menor de 700 partes por millón y ya en forma exagerada, pues más de 1000 partes por millón. En algunos espacios cerrados, luego ya andan en 1300, 1500. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está aumentando mucho ese dióxido de carbono por la cantidad de personas que están ahí exhalando. Entonces, eso quiere decir que todo el mundo está compartiendo de alguna forma todos esos virus que están en forma de gotas y en aerosoles ahí con nosotros, porque les encanta también los ambientes secos, y entonces, pues ese es un momento, a veces tienen algún sensor de alarma, empiezan a sonar, y ese es el momento en el cual, pues tuviéramos que salir a espacios exteriores. Claro. Esto, pues va a ser todo un reto, o sea, no es necesario, pero sí, fíjese, lo que hay que hacer es abrir puertas y ventanas. Eso es lo que tendríamos que estarle apostando, abrir puertas y ventanas. Que se me ocurrió que ahora que vaya en el Metrobús, llevar mi sensor de dióxido de carbono y que empiece a pitar ya para que desaloje, ¿no?
La verdad es que este gran reto es un gran reto social porque nos encontramos en momentos que es totalmente imposible el tema de la sana distancia, como en el tema del Metrobús. Fíjese, nos dice Aguirres Ann, y y quisiera preguntarle, Aguirre San nos dice, las escuelas están implementando la toma de temperatura al ingresar, pero lo hacen en el brazo o en la mano. Dice si esto es recomendable o es preferible que sea en la frente, en el cuello o en el oído. Roberto Rosas dice, no creo, la temperatura en extremidades es menor, debe ser en la frente porque me parece que esa práctica surgió por noticias falsas que decían que el medidor afectaba el cerebro. De una vez por todas, desmiéntanos los mitos, doctora. Sí, parecía que nos estaban, como se decían, borrando los recuerdos. Nos decían, sí, se hace la toma en la frente. Ahí tiene que hacerse. En la frente. Sí, y es que ya también para las personas que toman la temperatura, pues este sistema de trabajo en serie, pues llega un momento en que ya lo hacen de manera automática, ya sin ningún tipo de conciencia de lo que están midiendo, ¿no? Y yo lo he visto comúnmente en espacios públicos donde pues nada más te ponen la pistolita, ya ni siquiera ven que tengas o no temperatura alta, que ese es el objetivo de medir la temperatura, es que se fijen si estás entrando a un lugar con temperatura alta porque puede ser un síntoma de COVID. Dice Martín Saucedo, negar el acceso a... Dígame, doctora. Esto es todo un reto porque, nos ponen a tomar la temperatura y mi pregunta es, ¿y saben cuánto es lo normal? O sea, temperatura, todos tenemos temperatura, pero ¿cuánto es la elevación de la temperatura real? ¿No? Porque ya, febrícula es que tengan arriba de 37.7 a 38.2. Eso ya es febrícula, ¿no? Y arriba de eso, pues es fiebre. Entonces, tampoco desconocemos si tiene fiebre, si no, si es una febrícula, si apenas está empezando. Entonces, yo creo que hay que tener mayor capacitación continua. O sea, esto nos va a permitir de alguna forma, por ejemplo, yo creo que terminando esta semana, yo creo que se van a sentar profesores, se van a sentar nuestras autoridades y tienen que ir viendo pues cuáles son los errores, ¿no? ¿Qué nos falta? Apostarle a tener mayor capacitación continua, que los profesores pueden solicitarle al gobierno a través de protección civil, tanto pública como privada, ¿no? El hecho de tener que invertirle a la salud, nos estamos dando cuenta cómo hacen falta esa toma de termómetros, ¿no? Para poder tomar la temperatura que nos están comentando en este momento, ¿no? Y la importancia de la ventilación. La ventilación y las vacunas están tomando ahorita muchísimo más peso que la limpieza profunda, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, sí tenemos que capacitarnos más. Y te digo, y al final de la semana yo creo que pues también tendremos que estarnos pues todos sentando de alguna forma para poder ver que se estén ejecutando las acciones, que sean claras, que sean convincentes, cuáles fueron los probables errores a los que nos enfrentamos y cuáles son las estrategias para que se puedan corregir día a día. Claro. Es un constante trabajo. Sí, no, y sobre todo eso, estar entendiendo el problema, yo creo que va a ser muy bueno. Y entender el problema es precisamente eso que nos está sugiriendo, que nos está aconsejando, pues vamos a ventilar los espacios. Eso es algo que debe ser muy efectivo. Dice Ana Paula Molina, realmente estoy fascinada con este en vivo. Nosotros también, Ana Paula, logramos rescatar la transmisión. Dice Mod, las autoridades nunca han considerado, a lo mejor ahorita nos dice, Darío Acosta dice, considerado que un regreso seguro es una capacitación de primeros auxilios en COVID y en general, pues es toda una educación.
Pues doctora, le agradezco muchísimo que nos haya permitido este enlace en vivo con todas las deficiencias que tenemos en relación a las señales en vivo. Es algo que puede ocurrir, pero la verdad es que logramos que usted transmitiera esta información que es totalmente relevante para la sociedad. En primer lugar, para que los maestros se sientan más tranquilos y entender que pues no solamente es responsabilidad de los maestros, también los padres de familia, pues obviamente no van a mandar a los niños que tengan alta temperatura. No está de más decirlo, ¿verdad? Pero sabemos que los padres son efectivamente muy responsables. Y es en realidad una corresponsabilidad de todos los actores, y eso me da mucho gusto que usted nos lo haya recordado. Pues muchísimas gracias nuevamente, Ricardo. A pesar de que sí hubo algunas fallas técnicas, como en todo, pues se pudo rescatar. Aquí lo importante es que logramos sacar a flote toda esa información de relevancia que es importante que conozcamos todos, ¿no? El hecho de llevar esta información a los maestros, a los padres de familia, y hacer un frente común con todas estas lineamientos que nos dan y con todos estos filtros, pues va a hacer que tengamos pues mejores resultados, que en el camino nos va a llevar pues a ir disminuyendo con el paso del tiempo esta transmisibilidad del COVID. Te agradezco mucho por darme el espacio, haberme prestado nuevamente tu micrófono para poder dirigirme a toda la sociedad, al público en general. Soy un médico que he tenido formación tanto pública como privada. He trabajado en diferentes instituciones, igual públicas y privadas, y así como fue mi formación, pues conozco cómo se manejan todos los niveles de trabajos, ¿no? De alguna forma tengo experiencia en esto, y sobre todo por haberme ya enfrentado ya también pues año y medio al manejo de lo que es el COVID. Te agradezco mucho, espero que haya sido pues de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias. No, estoy seguro que sí, doctora. Es un verdadero honor tenerla aquí en Revista Latente para que nos comparta su conocimiento y además también su experiencia, porque usted estuvo en primera línea atendiendo y sacando a flote a personas infectadas de COVID, lo cual pues eso pues la va a marcar de por vida por ser una de las heroínas de este problema. Pues yo le agradezco mucho. No olvide, doctora, que tenemos una cita para que nos hable de diabetes. Tenemos ahí pendiente que la parte número 2 de diabetes. Prometo corregir los temas técnicos para que todo fluya de manera adecuada. Le mando un abrazo, doctora, y me despido de usted con mucho afecto. Muchas gracias. Gracias a usted. Noches. Pues muy bien, amigos, pues les agradezco mucho su comprensión y les espero para que se conecten el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Aquí estaremos nuevamente en Revista Latente con un tema más acerca de la vida pública de México. Les tengo una noticia rapidísima. Estaba viendo que Revista Latente ya alcanzó los 494 suscriptores. Estamos a 6 suscriptores de alcanzar nuestra próxima meta, que es llegar a 500 suscriptores. Ojalá que esto se logre hoy en la noche para anunciarlo ya con bombo y platillo el próximo jueves. Los espero para que se conecten el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Mientras, sean muy felices y que cenen muy rico. Hasta luego.